¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar otra técnica de conteo llamada combinación. Antes de continuar con lo que es el tema de combinación, no hay que olvidar lo que es una permutación. Tanto permutación como combinación y principio fundamental de conteo son técnicas que nos ayudan a nosotros a contar la cantidad de veces o de formas diferentes en que podemos agrupar a la información. En el caso de la permutación, recuérdenlo, era la agrupación o la clasificación de objetos, pero tomando en cuenta cierto orden. Es decir, el orden es importante en una permutación. Si yo tengo acomodado un objeto A y luego un objeto B, ese representa un modo. Pero si ahora acomodo el objeto B y después el objeto A, representa un segundo reacomodo. Por lo tanto, cuentan como formas diferentes a la hora de contar la cantidad de veces distintas en que se pueden agrupar. En el caso de las combinaciones, a diferencia de las permutaciones, también nos va a permitir agrupar a los objetos formando ciertos grupos, ya sea que se tomen todos en cuenta o solamente parte de ellos. Sin embargo, algo diferente de las permutaciones es que las combinaciones no consideran el orden de los elementos tomados, es decir, que el orden no importa. Por ejemplo, tenemos la letra A, B y C. Si las tomamos de 3 en 3, tendríamos solamente una combinación. ¿Por qué? Porque en este caso no importa la forma en la que se ordene A, B, C, o B, C, A, o A, C, B, sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, aquí tendríamos una sola combinación. Si hablamos del equipo formado por Juan, Ana y Pedro, el hablar de Juan, Ana y Pedro, el integrar un segundo equipo y decir Ana, Juan y Pedro, finalmente no consideramos como si fuera un equipo distinto, porque prácticamente hablamos de los mismos integrantes del equipo. Sea Juan, Ana, Pedro, Ana, Juan, Pedro o Pedro, Juan y Ana, siguen siendo los mismos elementos, por lo tanto no podemos considerarlo como un grupo diferente. Para que pueda ser un grupo diferente, los elementos tendrían que cambiarse. El orden no importa cómo lo digas, el orden no importa cómo lo agrupes, porque finalmente una combinación en el orden prácticamente no lo toma en cuenta. El concepto de combinaciones es muy similar al de permutaciones, con la única diferencia que es, aquí no se toma en cuenta el orden. El expresar las combinaciones las representamos con la letra C y entre paréntesis anotamos el total de elementos que forman nuestro grupo y la R representa la cantidad de elementos que queremos considerar al formar esos pequeños grupos. La fórmula sería n factorial entre el producto que hay de r factorial por la diferencia de n menos r factorial. Otra manera de escribir que queremos encontrar las combinaciones sería antecediendo la letra N a la C y posteriormente la R. Vamos a considerar el ejemplo 3.19 de tu libro. En este se dice que se cuenta con la letra A, B, C y D. Si queremos formar grupos de dos de ellas, vamos a contar el número de permutaciones que podemos formar. Y posteriormente vamos a contar el número de combinaciones que podemos formar con dos de ellas, empezando por el tema de permutaciones. Recuerda, la fórmula de las permutaciones era n factorial entre n menos r factorial. ¿Qué significa la n? El total de elementos, en este caso son 4, la letra A, B, C y D, 4 elementos. Y la letra R representa la cantidad de subgrupos con las cuales queremos acomodar u ordenar o agrupar a esos elementos. En este caso la R estaría formada por dos elementos. Entonces n vale 4 y R vale 2. Si sustituimos los valores en la fórmula, 4 factorial quedaría en la parte de arriba
y en la parte de abajo sacaríamos la diferencia entre 4 menos 2 factorial. 4 factorial nos da 24. 4 menos 2 nos queda 2 factorial y 2 factorial es 2. 24 entre 2 nos da 12. ¿Qué significa? Que si queremos acomodar A, B, C y D en grupos de 2 letras y en ellas el orden sí importa, es decir, queremos encontrar la forma de permutarlas, la manera de cómo lo podemos hacer sería agrupando la letra A con la letra B. Luego la letra B con la letra A, y si te fijas, aunque sean los mismos elementos, como el orden sí importa, tanto AB como BA representan dos grupos totalmente diferentes. AC y CA, el orden, como es importante en el caso de las permutaciones, se cuentan como grupos distintos. Y así sucesivamente podemos contar que la cantidad de grupos que se pueden formar con dos letras son 12. Ahora vamos a calcular las combinaciones. Tomando en cuenta que la fórmula de las combinaciones sería n factorial entre el producto que hay de r factorial por la diferencia de n menos r factorial, considerando que n es el total, en este caso 4 letras, y r los subgrupos de 2 en 2, entonces a la hora de aplicar la fórmula de las combinaciones nos quedaría 4 factorial entre el producto de 2 factorial, que es la r, por la diferencia de n menos r, que sería 4 menos 2, quedándonos 2 factorial. Al final de este resultado nos quedarían 6 únicas formas en las que podemos formar las combinaciones de esas 4 letras formando grupos de 2 en 2. ¿Cuáles serían esas 6? A con B, A con C, B con C, C con D, A con D y B con D. Tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué ahora no contó B con A? Bueno, porque AB y BA son las mismas. En este caso el orden no importa. Tú puedes decir primero la A y luego la B, o al revés, primero la B y luego la A. Como en el caso de las combinaciones el orden no le interesa, mientras los elementos no cambien, estos se consideran como una sola combinación. Por eso se reduce la cantidad de combinaciones a comparación de las permutaciones. Vamos ahora al ejemplo 3.20 y nos dice de cuántas maneras se puede formar un equipo de 3 personas del siguiente grupo: Ana, Jorge, Emiliano, Regina, Bruno, Carlos y Jimena. Recuérdalo, vamos a formar el equipo de 3 personas. Ana, Jorge y Emiliano puede ser un equipo, pero por ejemplo decir Emiliano, Jorge y Ana no los hace diferentes, siguen siendo los mismos. Entonces, indistintamente si tú dices primero Ana, luego Jorge, luego Emiliano, o primero Jorge, luego Ana, luego Emiliano, siguen siendo las mismas personas. Mientras no cambias a las personas, este se considera como el mismo equipo. El orden no importa, y cuando el orden no importa, se trata de una combinación. Fórmula de la combinación: n factorial entre el producto de r factorial por la diferencia de n menos r factorial. N, ¿cuántos elementos forman el grupo? Si contamos los elementos del grupo, está formado por 7 estudiantes. Y si vemos el valor de R, es el valor de 3. ¿Por qué? Porque queremos agrupar a esas 7 personas en pequeños grupos de 3 personas. N vale 7, R vale 3. Al aplicar la fórmula sería encontrar 7 combinaciones de 3 elementos. En la parte de arriba quedaría 7 factorial y en la parte de abajo sería el producto de 3 factorial por la diferencia de 7 menos 3 al factorial. Al final de cuentas nos quedarían 35 maneras diferentes en que podemos formar los equipos de 3 personas formados por esos 7 estudiantes. Recuérdalo, cuando el orden no importa, que generalmente se hace cuando se trata de formar un equipo de personas, se habla de combinaciones. Antes de continuar con los demás ejemplos, te quiero aclarar, tu calculadora también hace posible el obtener las combinaciones. Hay que buscar la tecla. Esa tecla generalmente está como una segunda función
y muy probablemente ocupes la tecla Shift para probarla. Por ejemplo, vamos a obtener 22 combinaciones de grupos de 11 elementos. ¿Qué es lo que voy a hacer? En la calculadora voy a teclear el 22, pulsando el 2 y nuevamente el 2. Cuando yo lo haya hecho, voy a buscar la tecla Shift, la pulso y voy a buscar el lugar en donde se encuentre la tecla de NCR, que es lo que significa combinaciones. Cuando la encuentre, la pulso. Y en ese momento en la pantalla, tú vas a observar que aparece la letra C. Esa letra C nos está indicando que queremos obtener combinaciones. Y por último, escribimos el 11. Al hacerlo, 22 combinaciones de 11, hay calculadoras que en automático nos da el resultado, como en este caso 705.432. Pero hay otras que ocupan el que le pulsemos la tecla Enter o igual. A partir de este momento, los ejemplos que vayamos a realizar los haremos plenamente con nuestra calculadora. Es importante que la calculadora científica la tengas a la mano para que los siguientes problemas que llegues a realizar los puedas hacer libremente con tu calculadora utilizando la fórmula de permutación o la fórmula de combinación. Vamos al ejemplo 3.21 y en este nos dice que en una escuela hay 9 maestros de matemáticas, de los cuales 3 son hombres y 6 son mujeres. La pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes se puede formar un comité de 6 maestros? Pero ojo, este comité de 6 maestros exclusivamente tiene que estar formado por 4 mujeres y 2 hombres. En este ejemplo en particular vamos a ver algo muy especial. Primero vamos a separar a las mujeres y después vamos a separar a los hombres. Y vamos a obtener la cantidad de equipos o de comités que podemos formar con las mujeres y posteriormente lo vamos a hacer también con los hombres. En el caso de las mujeres, tenemos que las mujeres son 6 y como queremos formar los equipos en ese comité por 4 mujeres, yo voy a decir que N vale 6 y R vale 4. Por lo tanto, al aplicar la fórmula de las combinaciones usando mi calculadora, voy a obtener 6 combinaciones de grupos de 4 en 4 y esto me va a dar un total de 15 formas diferentes en que puedo formar el comité con mujeres. 15 formas distintas. Ya lo hice con mujeres, ahora lo voy a hacer con los hombres. Y en el caso de los hombres solamente tenemos 3, pero el comité tiene que estar formado por 2. Por lo tanto, las combinaciones que vamos a formar van a ser de 3 con 2. Es decir, 3 maestros. 3 formas diferentes de formar el comité de maestros. Ya tienes el de mujeres, ya tienes el de hombres. Y entonces, para poder encontrar el resultado y saber exactamente de cuántas maneras diferentes se podrá formar el comité, nos vamos a ir ahora al principio fundamental de conteo, en el cual nosotros vamos a distinguir que tenemos 15 equipos que se pueden formar con mujeres y 3 equipos que se pueden formar con hombres. Al multiplicarlo, entonces al final tendríamos 45 formas diferentes de formar el comité. Vamos ahora al ejemplo 322 y en este también hay un caso muy especial, porque en este ejemplo en particular vamos a ver lo siguiente. Queremos formar un equipo integrado por un representante, un suplente y 3 vocales. La pregunta es, ¿de cuántas formas se puede elegir el comité si en el salón hay 15 alumnos? Bueno, lo primero que vamos a pensar es representante y suplente y 3 vocales. Los cargos son distintos. En el caso de representante o en el caso de suplente, una persona que puede ser representante ya no puede ser suplente o ya no puede ser vocal. Una persona cuando es representante prácticamente ya ocupa el puesto. Pero ojo, un representante es distinto a un suplente y es distinto a las vocales. Por lo tanto, representante y suplente son importantes. El orden importa. En este caso, aplicando el principio fundamental de conteo, yo tendría que elegir entre un representante de 15 opciones diferentes, elegir uno de ellos.
Y en el caso del suplente, yo de los 15 que ya tenía, como ya elegí uno como representante, de suplente me quedan 14. Por lo tanto, 15 por 14 me da 210. Si nos vamos ahora, además del principio fundamental de conteo, y aplicamos ahora el concepto de permutaciones, en el caso de permutaciones, recuérdalo, el orden importa. No es lo mismo ser representante a ser suplente. El orden importa. Entonces, nosotros podemos aplicar el concepto de permutaciones diciendo de cuántas maneras podemos formar de esos 15 permutaciones en grupos de 2 en 2. Si aplicas tu calculadora a 15 permutaciones de 2, vas a obtener el valor de 210 formas diferentes de poder elegir representante y suplente. Hasta ahí aplicamos lo que fue principio fundamental de conteo o permutaciones. Ahora, ¿qué pasa con las vocales? Siendo vocal, pues es el mismo cargo para uno u otro. Las vocales generalmente tienen las mismas funciones, tienen la misma jerarquía, la misma importancia. El orden entre ellos no importa. Lo que importa es nombrar a 3 vocales. Sin embargo, ya no tenemos a los 15 alumnos. ¿Por qué ya no los tenemos? Porque ya elegimos un representante y ya elegimos un suplente. Ya solamente nos quedan 13 alumnos. Y de los 13 alumnos vamos a formar ahora lo que viene siendo las vocales. Y en este caso tendríamos ahora que N son 13 y R son 3. En este caso yo tendría que buscar 13 combinaciones de subgrupos de 3 en 3. Y esto me va a dar un total de 286. Quiere decir que yo tengo 286 formas diferentes de nombrar a las vocales. Fíjate bien, permutaciones, el orden importó. O sea, no es lo mismo ser representante a ser suplente, el orden importa. Y en el caso de las vocales es indistinto. La vocal A, B o C, la persona que forma la posición A, B o C es indistinta. Son los mismos, tienen la misma jerarquía, el orden no importa, por lo tanto es una combinación. Y ahora, para encontrar ahora sí la cantidad de formas distintas en que se puede elegir el comité, aplicamos el principio fundamental de conteo, multiplicando 210, que son la forma de representante y suplente, por 286, que son la forma en que se eligen a las vocales. De esta manera, tenemos 60.060 formas distintas de formar el comité. ¿Qué vas a realizar de actividad de aprendizaje para poder reforzar el tema de combinaciones? Te voy a pedir que en tu libro busques la actividad 3.5 en la página 162 y resuelvas los problemas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 12. Cuando termines, vas a contestar ahora la dimensión de comprensión de tu guía en la página 78. Te recomiendo que este tipo de actividades de aprendizaje te pongas de acuerdo con tu equipo de Nexus y con tu equipo de Nexus puedan definir cómo van a dividir el trabajo para que de una mejor manera puedan entender y comprender mejor la solución de estos problemas. Posteriormente en su grupo de Nexus comparen resultados y la idea sería que todos lleguen al mismo consenso, todos lleguen al mismo resultado. Recuérdalo, al ser un video puedes adelantar, puedes darle pausa, puedes retroceder o puedes ver el video nuevamente para poder asegurar que los conocimientos que hayas adquirido sean los correctos. De no ser así, espera la sesión y en la sesión podemos aclarar las dudas presentadas en esta lección. Hasta aquí llegamos a lo que es la lección número 5. Muchas gracias por tu atención.